venezolano a los pequeños y medianos productores, a ese gran campesinado, pues, protagonista de esta revolución bolivariana. ¿Cómo está, viceministro? Bueno, buenos días, Ricardo. Agradecido por tu invitación y, bueno, permitirme darle un saludo combativo y revolucionario a todo ese sector agrícola y pecuario, pero sobre todo al sector rural, al hombre, a la mujer campesina que vive y celebra, padece y siente todo lo que acontece en el sector rural campesino. Es bien importante seguir ahondando en el tema de lo que es la agricultura en el país. Por allí vemos que algunas vocerías se han atrevido, pues, sin conocimiento alguno, que es triste, ¿no?, hablar sobre el sector agrícola y sobre el hermoso, pero complejo también transitar de producir alimentos en el país. Para ahondar en temas, o sea, yo creo que hay dos elementos bien importantes, Ricardo, que tenemos que no olvidar nunca. Es el antecedente histórico, es la cultura ancestral que tienen nuestros antepasados, nuestros indígenas, nuestros campesinos, de labrar la tierra con sudor, con sangre, con lágrimas, pero con pasión para producir sus alimentos y el autoconsumo, que progresivamente fue desplazado con la aparición del petróleo en los años 70 y progresivo traslado o éxodo campesino hacia las ciudades buscando alternativas, por supuesto. No conseguían ningún tipo de apoyo en el campo, ningún apoyo integral, ni de tenencia de tierra, ni de factores, ni medios de producción para por lo menos mantenerlos en el sector. Y progresivamente esa cultura ancestral e histórica fue desplazada por la cultura petrolera y, por supuesto, esto ha sido heredado en los años 70, 80, 90 por una cultura rentista que, pues, sin duda alguna ha desfavorecido o ha complicado un poco el desarrollo, el buen desarrollo de la agricultura en el país. Y el otro aspecto es que la agricultura tiene que verse de una forma sistémica, de un enfoque sistémico, holístico, que es tan importante tanto el productor primario con todo su entorno de proveedor de insumos, de tenencia de la tierra, de esa cultura ancestral, de su financiamiento, de sus insumos a tiempo y oportunamente, de su maquinaria, de su infraestructura rural y agroindustrial, que es muy importante, como también el componente de la transformación. Todo lo que se produce podemos consumirlo directamente, como son las hortalizas, el tomate, el pimentón, o procesado, como es el arroz o la harina precocida. Importante también el componente de la distribución o comercialización de alimentos, muy importante ese componente y ese factor que vamos a evaluarlo rápidamente. Y por último, sin no ser el menos importante, el consumidor final, que es los cambios dentro del concepto de lo que es seguridad agroalimentaria en los últimos años, es el consumidor ahora el que ala esa cadena y es el que exige ahora un producto más inocuo, un producto mucho más sano, pero también un producto mucho más accesible en precio, en valor y, por supuesto, en disponibilidad de alimentos. Verlo de la agricultura de ese enfoque nos va a permitir que un problema en cada uno de esos componentes, en cada uno de esos eslabones, quizás el más débil, un problema hace o provoca una desarticulación total que conlleva a que a temas como el desabastecimiento que está sonando ahorita bastante, pero que tiene sus implicaciones internas y externas, también como una corresponsabilidad tanto del Estado como del sector privado, y a un tema de escasez que también tiene sus vertientes y tiene sus elementos explicables, porque simplemente ha habido o existe ahorita en uno de esos componentes un comportamiento oportunista, un comportamiento especulativo que, por supuesto, rompe esa armonía de ese sistema hermoso, de esa cadena hermosa que es llevarle alimentos sanos, inocuos, accesibles a nuestro consumidor final. Es importante no perder, pues, ese enfoque sistémico de la agricultura. Claro, para hablar de soberanía y de seguridad alimentaria es necesario hablar de la producción de alimentos. ¿Cuáles han sido los avances que usted considera como más importantes en este sentido? Sobre todo tomando en cuenta que gran parte de la empresa privada que produce alimentos con maíz venezolano, con productos venezolanos, pues no está vinculada al programa de desarrollo de la nación y por ende ahí la diferencia, pues, de qué hace el gobierno con la producción nacional y qué hace la empresa privada con la producción. Claro, mira, es importante y es así, por eso es que yo agradezco esta invitación y cada vez que podamos nosotros poder, pues, dar información y compartir verdades y compartir conocimientos con todos esos campesinos, con todos esos consumidores que están allí para conocer la verdad, lo que es el desarrollo de la producción de alimentos en nuestro país. Cuando yo te dije que se perdió aquella cultura ancestral que fue trasladada a nuestros productores campesinos a las grandes ciudades a engordar, pues, esos cordones de miserias que aún estamos atacando, que son resultado, pues, de esa no asistencia de políticas integrales en el sector, fue desplazándose también
pues rubros e induciendo un consumo que no era el nuestro. Nosotros veníamos de un consumo de yuca, de raíces y tubérculos, o sea, nos proveíamos nuestros propios azúcares y carbohidratos en función a una producción autóctona que, si bien fue introducida durante muchos años, pues la adaptamos a nuestro consumo y podíamos seguir a obtener todos nuestros alimentos a través de estos consumos. El consumo de maíz es muy bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de conversar, aunque sea una hora, específicamente de cómo llegó el maíz a Venezuela y cómo el maíz fue transformando y desplazando nuestro consumo ancestral de otros carbohidratos para convertirse después en la hegemonía y en el monopolio de empresas, principalmente pues productoras Sí, el venezolano es monoconsumidor. de monoconsumidor, y fuimos olvidando la alternativa o las diferentes alternativas de otros consumos. Entonces, la infraestructura para ese momento, Ricardo, se estableció en función a esos rubros. La infraestructura agrícola del país fue establecida, inclusive el financiamiento en los años 70, 80, 90, fue inducido solamente para el desarrollo de esa infraestructura que iba a permitir traer productos de afuera para procesar, para maquilar y entonces inducirnos un consumo que hasta ahora ha sido heredado y de forma hegemónica que estamos tratando de combatir fuertemente. Se puede decir entonces que los anteriores gobiernos de manera, digamos, sistemática planificaron el desarrollo de la nación en relación al fortalecimiento de alguna empresa privada. Sin duda alguna, mira, tú te pones a buscar ahorita, en los años 60, 70, he hablado con algunos historiadores en torno al tema agrícola, ¿cuántas plantas de yuca o de procesamiento de yuca, de ñame, de ocumo o de otras raíces y tubérculos fueron desarrolladas en los años 70? Que son productos propios. Nos autoabastecemos con esta producción, nos abastecemos un 100% con raíces y tubérculos. Todas las raíces y tubérculos, papa, yuca, nosotros las producimos. Tenemos una dependencia de la semilla de papa que estamos ahorita con ciencia y tecnología, investigación, que es otro de los elementos transversales a ese sistema agroalimentario, estamos dejando, y dentro de pocos años vamos a ser totalmente independientes de la semilla de papa. Que además estos productos como la yuca, estos tubérculos no requieren de agroquímicos, no requieren de la vacuna. Puede haber una labor armónica con el medio ambiente y estos rubros, pero toda la agroindustria y todo el financiamiento, porque sí hubo, en los años 70, 80, 90, hubo un plan de financiamiento. Ahí fue creado el ICAP, fue creado Bandagro y todas estas instituciones que de una u otra manera y que apoyaban al sector agrícola de manera integral, al pequeño y mediano productor, pero solamente era para el que tenía la tierra, el que tenía la posibilidad de tener garantías para retornar el crédito en su momento, y solamente era dirigido hacia un sector agroindustrial en específico, particularmente el del arroz, el del maíz, y muy poco hacia estos productos que podíamos consumir. Progresivamente, a la llegada del comandante, a la llegada de la revolución, por eso es que quiero dejar bien hacer un énfasis de lo que fue antes de la llegada de la revolución y lo que es después de la revolución. Entra el tema de seguridad y soberanía agroalimentaria en rango constitucional, que pocas de las constituciones en el mundo pues tienen ese tema y ese elemento como derecho adquirido. Y precisamente era con el financiamiento, con infraestructura agrícola, de riego, de maquinaria, de nivelación, de ciencia y tecnología, ese aporte integral al sector agrícola y rural para progresivamente dejar la dependencia de importación de alimentos y garantizar seguridad y soberanía. ¿Entiendes el aporte integral como el aporte económico y el acompañamiento técnico? Fíjate tú que es bien importante ese elemento. En ese enfoque sistémico de la agricultura, que está el productor primario, que es la actividad más condicionada, por eso es que hay que entenderlo. Y es hermoso tener esa relación con el ambiente, con la agricultura, ese intercambio con la Pachamama, esa energía, porque el productor es el que está más condicionado a clima, a factores exógenos y endógenos, como es el financiamiento. Y es por eso que a partir del 2002, 2001, se crea el Fondo para el Desarrollo Agrario, Fondafo en aquel momento, en el 2005 Banco Agrícola, en el 2008 FONDA, Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, instituciones revolucionarias para la atención integral del pequeño y mediano productor en financiamiento a tasas preferenciales, al 4%, plazos entre 5 o 6 años en el tema de ganadería, en el tema de vegetales hasta en 1 año. O sea, toda una institucionalidad en leyes e instituciones, la ley de pesca y acuicultura, la eliminación de pesca de arrastre, la ley del FONDA, la ley de Banco Agrícola, o sea, toda una estructura institucional, toda una estructura legal
que brinda apoyo integral y facilita pues, a ese hermoso camino de la producción de alimentos. Por decirte algunos factores, te estoy hablando solamente de la banca social. Este año, por ejemplo, los recursos destinados para la banca social son alrededor de 8 millardos de bolívares para el desarrollo de diferentes rubros. Pero el Plan Nacional Agrícola, que involucra tanto producción vegetal como animal, ahí están los cereales, las hortalizas, las frutales, el café, todos los rubros ganaderos, conejos, pollos de engordes, gallinas ponedoras, cerdos. Hay una obligatoriedad, inclusive existe la ley para el crédito agrícola en el país, está en una resolución, la obligatoriedad que tiene la banca comercial y la banca social del aporte financiero para el desarrollo de todas estas actividades. Está alrededor este año de 48 millardos de bolívares. Ha incrementado en los últimos años, por ejemplo, pasó del 2011 de 33 millardos al 2012 de 39 millardos y ahorita en el 2013 tenemos 48 millardos. De estos 48 millardos destinados al desarrollo integral, llámese producción primaria, llámese agroindustria y llámese comercialización, porque están destinados para esos tres sectores del sistema agrícola en el país. De los 48 millardos que está obligado, la banca social y la banca comercial, 8 millardos es de la banca social a través de Fondas y Banco Agrícola, que este año en el primer ciclo de lluvia y de invierno, donde se desarrollan cultivos como el maíz, el arroz, también algunas musáceas como el plátano, como el cambur, algunas raíces y tubérculos, hortalizas también se producen en este ciclo, ya se ha invertido alrededor de 1.600 millones de bolívares en la banca social para el desarrollo integral de todos estos cultivos. Entonces, es bien importante destacar que ha existido unas leyes y una institución donde esa visión campesina, visionaria, esa visión de que seamos una potencia, y es que no estamos lejos de esa realidad. Yo llamo a ese sector productivo que siente la tierra, que la padece y la celebra, decir la verdad sobre las bondades de la tierra. Aquí el campesino no es flojo. Aquí que dice que el agricultor venezolano, tú lo ves a las 11 de la mañana acostado en una hamaca en su rancho. No, Sí, pero es que trabaja tanto que lucha por su tierra y por a eso las es que le 4 matan. de la mañana está parado con sus labores agrícolas, con su esposa, con sus hijos, labrando y produciendo. Por eso yo quiero saludar a todos nuestros campesinos, productores medios, grandes productores que viven de la tierra, que disfrutan la tierra, a que sigamos adelante en esta hermosa tarea de producir alimentos porque todas las condiciones están dadas. En relación a lo que es la redistribución de las tierras, viceministro, ¿cuáles son los avances? Porque es un tema bastante, digamos, controversial, porque toca la propiedad privada, que es un tema fundamental para la trascendencia al Estado socialista. Entonces, digamos, ¿qué avances ha tenido la revolución bolivariana en lo que es la redistribución de las tierras? Otro elemento importantísimo, la distribución equitativa y justa de la tierra. Y viene de nuestros antecedentes. Lo intentó Zamora, lo intentó Bolívar, lo intentó Zamora. Y más adelante, pues ahora lo intenta nuestro comandante Chávez. Hubo un intento precario en el 61 con la reforma agraria, donde solamente se le dio tierra a un grupo de campesinos sin apoyo tecnológico, sin apoyo de medios y factores de producción. ¿Y en qué terminó eso? En abandono de la tierra y venderle la tierra a los grandes latifundistas, y ellos lo que hicieron fue engordar. Con la ley de tierra y desarrollo rural del 2001, donde el comandante también tiene esa visión de la distribución justa y equitativa de la tierra, nosotros a lo largo de estos 13, 14 años de revolución agraria también, vamos a llamarlo así, hemos hecho una redistribución o un rescate de tierras ociosas de alrededor de unos 3 millones de hectáreas y hemos regularizado alrededor de 6 millones. O sea, la regularización es la tenencia, esa seguridad legal, pero esa seguridad también ancestral y humana que tiene nuestro campesino de producir la tierra. Por eso te digo, en temas de tenencia de la tierra, de redistribución justa y equitativa de la tierra, del financiamiento a tiempo y oportuno, la disponibilidad y acceso a la maquinaria, a los factores de producción, a la ciencia y a la tecnología, a la agroindustria, a la infraestructura y a la distribución, son temas
que se han venido desarrollando y se han venido cumpliendo a fiel cabalidad, como fueron instrucciones del comandante supremo, el comandante eterno, en el primer plan nacional Simón Bolívar y ahora en el segundo plan de la patria, que ahora con el actual presidente Nicolás Maduro, pues afianzamos pues, esa tarea. Ahora bien, hay distorsiones, como te lo dije, es un sistema, es complejo, es como el sistema de la vida. Una falla en un componente de ese sistema, por supuesto que va a afectar claro. y quebranta la armonía, la relación o la sinergia que existe en cada uno de los componentes. ¿Qué ha pasado últimamente? Hace poco, pues, una empresa que definió allí que su producto es hegemónico, vamos a decirlo así, es de preferencia nacional, pero no habla de la historia, cómo fue inducida ese consumo, y que dice que tiene el 50% de la agroindustria del país. En cualquier empresa, Ricardo, e inclusive en la empresa del matrimonio, vamos a llamarlo así, quien tenga el 50% y se va, se lleva la mitad de la empresa, desarticula totalmente la empresa. Es cierto, nosotros tenemos que afianzar, y es por eso que el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, con alianzas estratégicas, Ricardo, hemos tenido y hemos hecho una inversión muy importante en ese sector agroindustrial. Ya lo hemos hecho en el sector primario, financiamiento, tierra, maquinaria, acceso a la tecnología, acceso al conocimiento, formación, capacitación, organización campesina, es un llamado a todos nuestros frentes campesinos, independientemente de la raíz de formación que tenga, un llamado combativo a producir la tierra, a seguir con la formación y la ideología de producir alimentos para todo el país. ¿Es posible la ausencia de esta harina precocida de maíz digamos, por producción de materia prima, sin la ausencia de, por ejemplo, este producto derivado de la cebada fermentada? Fíjense, nosotros en el país tenemos planificado sembrar alrededor de 500.000 hectáreas de maíz blanco. Esa es la demanda, porque, bueno, recuerda que ha crecido la población, nosotros hemos incrementado las toneladas de producción de alimentos en los últimos 10 años en casi un 44%. Pasamos de 15.000 toneladas de alimentos ahorita el 2012 a casi 25.000 toneladas de alimentos. Y particularmente la harina blanca, que es con la que hacemos la harina precocida, ¿ok? Con que nos comemos la arepa, a veces en cachapa, con la amarilla, y a veces tenemos algunas otras formas de consumirla. Y el bollito en la parrilla. El bollito en la parrilla, en la mañana, con su quesito, que es muy sabroso, ¿verdad? Hay formas distintas de consumirla, pero ¿cómo fue inducido? Eso es bien importante, yo quiero recalcar cómo fue inducido ese cambio cultural y mental del consumo de esa harina, porque existen alternativas como anteriormente lo dijimos. Son 500.000 hectáreas que tenemos planificadas en la producción este año. Para eso está garantizado la semilla a través de la empresa recuperada por el Estado como es Agropatria, que pasó hace 3 años con la antigua empresa de atender casi 144.000 productores a casi 700.000 ahorita en el 2013, o sea, subió un 400%, y es por eso ese llamado a la defensa contundente a nuestra empresa proveedoras de insumos. Ya tenemos garantizada toda la semilla del maíz blanco, la semilla del maíz amarillo, la semilla del arroz, y tenemos garantizado nosotros sembrar por lo menos el consumo nacional de un año de maíz que después procesado se convierte en harina precocida. Por supuesto, siempre hay valores que tenemos que conservar las reservas estratégicas, que generalmente se manejan a 3 años, eso tenemos que seguir planificando, traerla, pero también te quiero dejar claro, son pocos países que producen el maíz blanco. Claro, dentro de unos pocos días, el 25 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Monsanto. Hay una juventud bien militante acá en Venezuela que está pues planificando algunas acciones, algunos pronunciamientos en este sentido. ¿Qué papel vendría a cumplir esta transnacional, digamos, detrás de esta empresa que juega pues con la alimentación de los venezolanos a través de la harina de maíz precocida? Y a su vez, ¿qué actuación pudiera tener esta empresa aún en Venezuela? Oye, sin duda alguna no es nuevo el tema de la agroecología o el plano ecológico dentro del sistema agroalimentario, porque eso es un elemento transversal. El plano tecnológico, científico, el plano organizativo y el plano de relaciones interpersonales entre actores de la cadena. Pero el plano ecológico, la relación armónica con el ambiente y el ser humano es fundamental. Sin duda alguna tenemos unas transnacionales que nos han creado una dependencia por largos años de muchos insumos, particularmente el de la semilla.
Nosotros no producimos el 100% de nuestras semillas de hortalizas, por ejemplo. Tenemos ya ensayos a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, donde ya hemos elaborado nuestras propias semillas de algunas hortalizas, pero vamos en avance, de papa, e inclusive de maíz y de arroz, para ir dejando la dependencia hegemónica de estas empresas, que sabemos cuál es su trasfondo a nivel mundial, cómo está ligada a la gran oligarquía, cómo está ligada a la gran derecha, y cómo está ligada pues a que cada asomo o cada intento de pensar diferente, de relacionarse políticamente, económica y culturalmente al capitalismo, nos van a tratar de castrar, nos van a tratar de eliminar. Es por eso que es fundamental que nuestros productores crean, y más allá de que crean, apuesten al desarrollo de nuestras semillas nacionales que estamos desarrollando en nuestros campos venezolanos. Que además es mucho más Agropatria, a través de LINEA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Además de sana, dejamos una gran dependencia del uso indiscriminado de agroquímicos, claro, y que también es una gran dependencia de estas transnacionales. Una dependencia económica. Viceministro, su mensaje final para las personas que nos siguen a través de las pantallas de Vive. Mira, Venezuela tiene todos los elementos ambientales, culturales, económicos, políticos y sobre todas las cosas, y lo más importante, el elemento humano. Hombres y mujeres, medianos, pequeños, grandes, hombres y mujeres ganados a la tierra. Tenemos todas las condiciones para producir nuestros alimentos y en efecto lo estamos haciendo. Tenemos todas las condiciones para apoyar integralmente al productor en financiamiento, en tenencia de la tierra, en maquinaria, en agua, en sistemas de riego, que es una infraestructura importante que quizás no nos da mucho tiempo de abordar aquí, y toda la infraestructura de agroindustria que está desarrollando el país, con alianzas con China, con Uruguay, con Argentina, con Bielorrusia, con Brasil, plantas procesadoras de alimentos, plantas productoras de avícola, plantas procesadoras de alimentos concentrados. Vamos a tener que abrir un programa especial acá en Vive Televisión para... Es sí, bien importante, además de complejo, maravilloso el tema de la agricultura en Venezuela, pero sí hago un llamado también a todas estas empresas privadas, que saben que tenemos toda esa fortaleza, que saben que tienen un gobierno que está dispuesto a apoyarlo, que está dispuesto a acompañar ese proceso hermoso de la producción, transformación y distribución de alimentos. Pero sí hacemos un llamado que todas esas empresas también se enmarquen en ese proceso de desarrollo social y de desarrollo humano como es la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias, viceministro de Economía Agrícola, Faíaz Kassem, pues en esta entrevista conversando sobre el desarrollo agrícola de la nación, además de también la introducción de estos productos químicos provenientes de algunas transnacionales y bueno, que afectan obviamente el desarrollo de nuestra alimentación y también el desarrollo de nuestra economía. Nosotros vamos a despedir este espacio de entrevista, el informativo popular, invitándoles a que continúen con mucho más de la programación de Vive, el canal del Poder Popular, y también que visiten nuestra página web www.vive.gov.be. Que tengan un feliz almuerzo.